Hey, Hal! Oh gosh, it's him. Welcome home, kiddo. Este era el tan esperado momento de reencuentro entre padre e hija. Sin embargo, curiosamente, la niña que solía ser vivaz y alegre, ahora se mostraba elegante y serena. Aunque Nick notó que su hija tartamudeaba un poco, no le dio importancia, pensando en compensar el tiempo perdido con ella. No tenía ni idea de que la hija que había regresado en realidad era su otra hija, a quien nunca había conocido. Unas semanas atrás, Annie era una chica elegante y refinada. What's the matter? I cut myself shaving? No, it's just seeing you for the first time. I mean, you know, in so long. Aunque Nick notó que su hija tartamudeaba un poco, no le dio importancia, decidido a compensar el tiempo perdido con ella. No tenía idea de que la hija que había regresado en realidad era su otra hija, a quien nunca había conocido. Unas semanas atrás, Annie era una joven elegante y refinada, que había llegado en un auto de lujo para asistir al mundialmente reconocido campamento de verano. Pero en su primer día allí, se topó con algo extraño. Había una chica que lucía exactamente igual que ella. Ambas se quedaron atónitas al ver el reflejo viviente de sí mismas, frente a frente. La chica que tenía delante parecía más vivaz. Sus pendientes modernos y su esmalte de uñas colorido contrastaban con la apariencia pulida y discreta de Annie. Resultó que no solo eran idénticas físicamente, sino que también compartían la misma fecha de nacimiento. How old are you? I'll be 12 on October 11th. So will I. Entonces comenzaron a hablar de sus padres. Annie había crecido sin un padre, mientras que Haley nunca había tenido una madre. You've never seen your mom, and I've never seen my dad. You have one old picture of your mom, and I have one old picture of my dad. Al mencionar las fotos, Haley se apresuró a sacar la única fotografía que tenía de su madre. Annie, sin dudarlo, hizo lo mismo y sacó la única foto que tenía de su padre. 3. Si todo lo anterior había sido solo coincidencia, esas coincidencias ahora convergían en un hecho imposible de negar. Eran hermanas gemelas que nunca se habían conocido. Poco después de su nacimiento, sus padres se divorciaron. Annie se fue a Londres, Inglaterra, con su madre, mientras que Haley vivió en California, Estados Unidos, con su padre. Pero debido a los diferentes entornos familiares, Annie, influenciada por su madre, se mostraba elegante y refinada, mientras que Haley, criada por su padre, era alegre y espontánea. Llenas de curiosidad por conocer la vida de la otra, comenzaron a describir cómo eran sus padres. Para su sorpresa, ambos seguían solteros. Así que las dos niñas tomaron una decisión audaz en intercambiar sus identidades y experimentar la vida de la otra. Creían que, incluso si el secreto era descubierto, sus padres las cambiarían de nuevo. Y tal vez, con un poco de suerte, se reconciliarían. Con una determinación rápida y firme, comenzaron su preparación al día siguiente. Haley describió meticulosamente cada rincón de su casa y a cada miembro de su familia para que Annie los conociera. Annie, por su parte, le enseñó a Haley el gesto de saludo característico de su hogar, pero para engañar por completo a sus padres, necesitaban transformar su apariencia. Así que Annie, sin dudarlo, se cortó su largo cabello. Sin embargo, eso no era suficiente. Haley tenía las orejas perforadas y Annie no. Para no dejar ninguna pista, Annie tuvo que perforarse las orejas en ese mismo momento. Adormeció su lóbulo con hielo, encendió un fósforo para esterilizar la aguja, colocó una manzana detrás de su oreja, apretó los dientes y atravesó la piel. Desde ese momento, oficialmente se convirtieron en la otra. Cuando el campamento de verano llegó a su fin, el plan de las hermanas entró en marcha. Tras dividir claramente las tareas, Haley subió a la limusina de lujo de Annie y tomó un vuelo con destino a Londres. Durante el viaje, el corazón de Haley latía con fuerza, revuelto como un mar en tormenta. No sabía si su madre la aceptaría, ni si sería capaz de amarla. Poco después, el avión aterrizó en Londres. El mayordomo Martin llegó de inmediato para llevar a Haley a casa. Sin embargo, su cabello corto llamó enseguida su atención. Haley, astuta, lo disimuló diciendo que simplemente había querido probar un nuevo peinado. Luego, tal como Annie le había enseñado, realizó el saludo característico de la familia.
Y así, con esa naturalidad suya, Hallie logró disipar por completo las dudas de Martin. Era su primera vez en Londres, y la curiosidad la invadía por todo lo que veía a su alrededor. Las calles, los autos, los edificios antiguos, cada rincón la dejaba maravillada. La energía de la ciudad la envolvía, vibrante y caótica, tan distinta a lo que conocía. Poco después, Hallie llegó a la residencia de su madre. Annie? Mother. You're back! I can't believe it's you. And with short hair. Who got it for you? A girl I met at camp. Do you hate it? No, I absolutely love it. Oh, darling, what is it? It's just, I've missed you so much. I know. It seems like it's been forever. Hallie entró con paso ligero en la habitación de su madre. Cada detalle del lugar respiraba elegancia y buen gusto. Elizabeth era una reconocida diseñadora de vestidos de novia en Londres, tan famosa que incluso una princesa griega había lucido una de sus creaciones. Durante los días siguientes, Hallie se dejó envolver por la calidez del amor maternal. Elizabeth solía llevarla a su estudio, y allí, mientras la veía trabajar con concentración y gracia, Hallie descubría un tipo de belleza distinta en la del talento y la pasión. Pero Hallie no había viajado solo para disfrutar de ese reencuentro. Tenía una misión importante al descubrir la historia de amor de sus padres. Ante las preguntas insistentes de su hija, Elizabeth comenzó a sospechar algo. Aquella niña que siempre había sido tan tranquila, ahora mostraba un interés inusual por su padre. Bajo la mirada expectante de Hallie, Elizabeth terminó accediendo a contarle, aunque de forma breve, cómo se habían conocido fue en un transatlántico que viajaba de Nueva York a Londres. Se conocieron allí, conectaron de inmediato, se enamoraron y poco después se casaron. Por el tono de Elizabeth, era evidente que, a pesar de los años de separación, no guardaba rencor hacia Nikan. Al contrario, hablaba de él con una serenidad que revelaba paz, no dolor. Mientras tanto, al otro lado del mundo, Annie llegaba sin contratiempos a California, Estados Unidos. Hey, Hal! Oh gosh, it's him. Welcome home, kiddo. Annie corrió rápidamente hacia su padre, pero Nick notó algo extraño en su hija, normalmente tan vivaz y alegre. Ahora se veía elegante y serena. Aunque se dio cuenta de que ella tartamudeaba un poco, no le dio importancia y solo le prometió una sorpresa cuando llegaran a casa. Pero esa manera tan correcta de comportarse pronto empezó a delatarla. And why do you keep saying dad at the end of every sentence? I'm sorry, I didn't realize I was doing it, Dad. Sorry, Dad. Because you missed your old man so much, right? It's because in my whole life, I mean, you know, for the past 8 weeks, I was never able to say the word dad. Aunque algo desconcertado, estaba experimentando por primera vez el lado dulce y refinado de su hija, sintiendo una cálida emoción dentro de sí. Poco después, el auto entró lentamente al viñedo de Nikan, a pesar de su apariencia sencilla. El lujo del lugar era innegable. Annie también estaba llena de curiosidad por su nuevo entorno. La niñera, Jessie, se acercó a recibirla con una sonrisa. También percibió algo extraño, aunque no supo decir qué era exactamente. El Golden Retriever de la familia, en cambio, lo notó todo de inmediato. Pero Annie enfrentaba un problema mucho más serio. Durante su estancia en el campamento de verano, su padre había comenzado un nuevo romance. La sorpresa de la que él había hablado resultó ser la llegada de una futura madrastra. Más tarde, supo por la niñera que aquella mujer se llamaba Meredith, a quien Nick había conocido mientras promocionaba su vino. Nick no era precisamente un experto en cuestiones del amor, y Meredith parecía más interesada en su dinero que en su corazón. Preocupada, Annie contactó de inmediato a Hallie en Londres, con la esperanza de planear un encuentro entre sus padres y así evitar que esa relación avanzara. Sin embargo, Hallie no quería revelar la verdad tan pronto, temiendo perder el cariño de su madre. Le dijo a Annie que buscara la forma de manejarlo por sí sola. Sin más opción, Annie tuvo que enfrentarse a Meredith completamente sola. Hi. Hi, Meredith Blake. Wow, I can't believe I'm finally meeting the famous Hallie. I have looked forward to this all summer. Really? Well, here I am.
Desde el primer momento, la intuición de Annie le gritó que Meredith era un problema. Si esa relación seguía avanzando, las posibilidades de que sus padres volvieran a estar juntos se desvanecerían por completo. Así que, aprovechando una breve ausencia de Nick, Annie saltó al agua con fuerza, salpicando a propósito a Meredith. Pero Meredith ocultó su enojo tras una sonrisa amable y una actitud dulce. Parecía que aquel pequeño truco no bastaba para hacerla retroceder. Nick, por su parte, estaba completamente embelesado con Meredith, tanto que incluso comenzó a planear su boda. Al escuchar eso, Annie no pudo más y lo interrumpió de inmediato. And I want to talk to you about my mother. A girl needs more in life than half a crumpled old photograph. Dad, I'm almost a teenager. Face it. I need a mother. Justo en ese momento, Meredith apareció apresurada, insistiendo en que Nick acelerara los preparativos de la boda. Pero Nick sabía que aún no contaba con el apoyo de su hija. Así que le hizo una seña a Meredith para que los dejara a solas. Por las travesuras de Annie el día anterior, Meredith ya había comprendido que la niña estaba intentando sabotearla. Más tarde, Nick buscó a Annie y le habló directamente, dejando claras sus verdaderas intenciones. I want to know what you think about making Meredith. Totally. I mean, like it's a dream come true. I've always wanted a big sister. Oh. Honey, I think you're kind of missing the point. Going to marry. Annie ardió de enojo al escucharlo y expresó su total desaprobación con un impecable acento británico. Nick quedó completamente desconcertado por aquella reacción. Are you speaking French? I learned it at camp. Dad, you can't get married. It'll totally ruin completely everything. Al. Mientras Nick se hundía en la confusión y la preocupación, Meredith apareció preguntando por la actitud de Annie. Al enterarse de la fuerte reacción de la niña, decidió hablar con ella personalmente. Sin embargo, al enfrentarse cara a cara, Meredith quedó sorprendida. La madurez y determinación de Annie superaban sus expectativas. No era una niña fácil de manipular. Inmediatamente después, Annie envió con urgencia otro fax pidiendo ayuda a Hallie, pero este fax fue inesperadamente interceptado por Martin. Justo en ese momento, el abuelo le pidió a Martin que le sirviera una copa de vino. Mientras tanto, en Londres, Hallie, que había crecido en una finca vinícola, quiso lucirse frente a su madre. Movió con destreza la copa, dio un pequeño sorbo y luego hizo un exagerado gesto de satisfacción con los labios. Then again, I'm partial to the soft California grape. She learned about wine at the summer camp. En ese momento, Hallie notó por accidente el fax que Martin tenía en la mano. Intentó acercarse para verlo mejor, pero perdió el equilibrio y cayó del taburete. Con ingenio, disimuló su torpeza diciendo que se sentía un poco mareada por el vino y sugirió salir a tomar aire fresco. Aprovechó el momento para correr hasta una cabina telefónica y llamar a Annie Ann. Fue entonces cuando recibió una noticia impactante. Su padre se casaría en 2 semanas. El pánico la invadió al instante y sin dudarlo prometió que le revelaría toda la verdad a su madre de inmediato. Al colgar, salió de la cabina, solo para encontrarse con su abuelo, esperándola afuera. Claramente, había escuchado toda la conversación con Annie. Bajo su mirada atenta, Hallie dejó de fingir y le contó todo el plan, pidiéndole sinceramente su ayuda. La verdad era que su abuelo ya lo sabía desde el principio. Ann siempre había sospechado que Hallie no era Annie. A la mañana siguiente, animada y acompañada por él, Hallie reunió todo su valor y decidió confesarle la verdad a su madre. Nerviosa, se metió bajo las cobijas y respirando hondo, reveló su verdadera identidad. You're not Annie. You're Hallie. I hope you're not mad because I love you so much, and I just hoped that one day you could love me as me, and not as Annie. En ese momento, Elizabeth decidió asumir la responsabilidad. Ann acompañaría a Hallie a California, Estados Unidos, para intercambiar nuevamente a las 2 niñas. Sin embargo, justo antes de partir, Elizabeth fue invadida por una ansiedad desconocida. Temía que el paso del tiempo le hubiera arrebatado su antiguo brillo, e incluso le preocupaba que Nick ya no la reconociera. Hallie, con su habitual sensibilidad, percibió que, a pesar de los años, el corazón de su madre aún seguía atado a su padre.
Para calmar su inquietud, Hallie inventó una pequeña mentira. Hale dijo que su papá ya las esperaba en el hotel de San Francisco y que estaba emocionado por reencontrarse con ella. Lo que Hallie no sabía era que ese mismo hotel había sido reservado por Nick para su boda con Meredith. Al día siguiente, llegaron rápidamente al hotel. Durante el trayecto, Elizabeth bebió sin parar, intentando reunir valor, lo que preocupó a Hallie y a Martin. Mientras tanto, Nick y Meredith también entraban al lugar. Dentro del ascensor, Nick vio repentinamente a Elizabeth. Ella, al verlo tan cariñoso con otra mujer, disimuló su sorpresa y, con toda la elegancia que la caracterizaba, lo saludó con cortesía. En ese instante, comprendió, como si despertara de un sueño, que sus dos hijas habían conspirado juntas para reunirlos. Las niñas confesaron todo el plan. Con los ojos llenos de esperanza, rogaron a Elizabeth que detuviera la boda, pero ella, con firmeza, respondió que no tenía derecho a interferir en la vida de Nick, y les ordenó contarle toda la verdad. Nick, por su parte, estaba dominado por la confusión y la urgencia. Recorrió cada rincón del hotel buscándola. Cada vez que veía a una mujer de cabello corto, su mirada se detenía, esperanzada, hasta que finalmente, al otro extremo de la piscina, la vio. Elizabeth. En ese instante, todo a su alrededor pareció desvanecerse, tan solo ella existía. En medio de la emoción, Nick tropezó con un mesero y terminó cayendo al agua. Así comenzó, de la manera más inesperada, un reencuentro que había tardado 11 años en llegar. Aunque sorprendida por la escena, Elizabeth mantuvo su elegancia y serenidad. Nick, empapado y aturdido, apenas podía pensar con claridad cuando preguntó, confundido, por qué Elizabeth estaba allí. Fue entonces cuando Annie dio un paso al frente. Hallie, you know who this is? Actually, yes, and actually, I'm not Hallie. Actually, I am. Las dos hijas le explicaron todo a Nick. Al escucharlas, él no se enojó, por el contrario, sintió que todo había sido obra del destino, que había reunido a las hermanas en aquel campamento de verano. Entonces, Elizabeth notó la herida en la cabeza de Nick y corrió a buscar el botiquín. Mientras lo atendía, sus miradas se cruzaron y, sin poder evitarlo, sus corazones comenzaron a acercarse otra vez. Pero aquel instante hermoso no duró mucho. De pronto, Meredith apareció de la nada. Annie y Hallie salieron apresuradas para apoyar a su madre. And this is our mother, Elizabeth James. This is your mother? Yes. You were married to him? Guilty again. Al caer la noche, las hermanas guiaron a sus padres hasta el muelle. Allí las esperaba un yate, tranquilo, envuelto en luces suaves, y con cada detalle cuidadosamente preparado por su abuelo para recrear el mágico momento en que Nick y Elizabeth se conocieron por primera vez. Fue entonces cuando, por fin, Nick y Elizabeth se sentaron a recordar el pasado. Elizabeth habló de su antiguo sueño de convertirse en diseñadora. Nick recordó cómo, en su juventud, soñaba con crear su propio vino. El tiempo había pasado, y ambos habían logrado brillar en lo que alguna vez solo fue una ilusión. Nick, con una mezcla de ternura y nostalgia, le preguntó por qué había decidido marcharse en aquel entonces. Elizabeth bajó la mirada y respondió que eran demasiado jóvenes, que las emociones los cegaban y los llevaron a decir cosas crueles. Confesó que su partida fue, en el fondo, un acto de orgullo, pero que Nick tampoco intentó detenerla. 11 años después, aquellas heridas y arrepentimientos se desvanecían poco a poco entre sonrisas suaves. Ya no dolían tanto. Sin embargo, la realidad era otra. Nick ahora estaba comprometido con otra mujer. Elizabeth decidió entonces que al día siguiente se marcharía con Annie, pero Nick permaneció en silencio, pensativo. Más tarde, cuando la noche se volvió más profunda y las niñas ya dormían, Nick, impulsado por los sentimientos que aún guardaba, llevó a Elizabeth a la bodega familiar. Allí, entre estantes de madera y botellas añejas, reposaban los vinos que Nick había coleccionado durante años, cada uno guardando un recuerdo distinto, pero había una botella especial, una que representaba no solo su amor por el vino, sino también su profundo cariño por Elizabeth y el valor que daba a cada momento vivido junto a ella. That one actually took me years to track down. It's the wine that we drank at our wedding. I now have every bottle ever made.
Can we open one? You okay? Oh, yeah. You don't always have to be so brave, you know. Oh, but I do, actually. Sus corazones volvieron a acercarse una vez más, pero justo cuando las emociones comenzaban a profundizarse, unos faros repentinos iluminaron la puerta, bañándolos con una luz fría como la lluvia. Elizabeth, con esa fortaleza tan suya, guardó silencio y volvió a enterrar lo que sentía. Al amanecer del día siguiente, se despidió de Nick por última vez, y sin importar el aguacero que caía, partió con Annie, decidida, sin mirar atrás. Parecía que la tormenta la seguía desde California hasta Londres, como si cada gota llevara el peso de una despedida. Dentro del auto, las lágrimas de Annie caían como perlas sueltas. El corazón de Elizabeth también era un nudo de emociones, tristeza, pérdida y nostalgia entretejidas en un silencio imposible de romper. Así es la vida. Los arrepentimientos nos acompañan siempre, se vuelven parte de nosotros, una sombra necesaria para entender la luz. Tras enfrentar la tormenta, Elizabeth y su hija finalmente regresaron a la villa, y justo cuando llamaron a su abuelo para avisarle que habían llegado sanas y salvas, I made the mistake of not coming after you once, Lizzie. I'm not gonna do that again, no matter how brave you. And I suppose you just expect me to go weak at the knees and fall into your arms and cry hysterically and say, we'll just figure this whole thing out, a bicontinental relationship with our daughters being raised here and there, and you and I just picking up where we left off and growing old together and to live happily ever after? Yes. Oh, yes, I do. This will be the one I've waited